Otro tejido, a ver. Bien, acá ya estaríamos con meristemas, toda la explicación de meristemas, que como habíamos visto, los meristemas son tejidos que según la clasificación de tejidos vegetales por función, los tejidos meristemáticos son de crecimiento. Ahora nos saltamos acá más arriba y vamos a ver dos tejidos de protección que son la epidermis y la peridermis. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las funciones de la epidermis? ¿Sí? La epidermis es un tejido que es de protección de todos los órganos, ¿sí? La epidermis recubre todos los órganos de las plantas. Los protege de varias cosas, principalmente, además de ejercer una protección a los tejidos subyacentes por cualquier cuestión de ruptura o demás, lo que hace, una de sus funciones más importantes, es la restricción de la transpiración, ¿sí? Todos los organismos vivos tienen mecanismos para evitar el exceso de la pérdida del agua, ¿sí? El equilibrio hídrico en un organismo es fundamental. Los animales, por ejemplo, cuando están sujetos a mucho calor, se retiran de esa zona y buscan un lugar de sombra para evitar la transpiración excesiva y la deshidratación. Las plantas en este caso no se pueden mover, y entonces evolutivamente surgieron un montón de mecanismos para, digamos, soportar los cambios climáticos de distinta manera que los animales. La epidermis lo que hace en parte es restringir la excesiva evapotranspiración y además regular el intercambio gaseoso de las plantas, ya vamos a ver. Produce sostén a la planta porque ese tejido que rodea todos los órganos le da cierta cohesión a los tejidos internos. También impide, por algunas estructuras que ahora vamos a ver, particulares que tiene la epidermis, impide que insectos depositen huevos, o que se coman las plantas. Ya vamos a ver que hay estructuras que evitan lo que se llama la herbivoría. Y además están implicadas en lo que es la percepción de los estímulos, ¿sí? De los estímulos externos. Y a través de la percepción de estos estímulos se desarrollan toda una serie de procesos dentro de la planta. Como lo que les decía es la oscuridad. Por ejemplo, la oscuridad es un estímulo bastante importante para la planta, porque cualquier parte de una planta que se encuentre en oscuridad, esa señal de oscuridad va a desencadenar que la estructura que se forme sea de tipo raíz, ¿sí? No se va a desencadenar la formación de otro tipo de estructura, sino que va a tender a formarse una estructura de raíz. Y acá esto les pongo aparte, porque esto no es una función que las plantas, digamos, que se dio en las plantas evolutivamente, sino que la epidermis sirve muchísimo para el diagnóstico de grupos de plantas, ¿sí? Las características de algunas especies son tan específicas en su epidermis que solo observándola puedo determinar la especie o acercarme al grupo de plantas que pertenece. Y esto es bastante importante en una disciplina que se llama taxonomía en las ciencias biológicas, y es importante, por lo que les mencionaba anteriormente a ustedes, para la identificación de, por ejemplo, adulteraciones de alimentos. Acuérdense que este tejido epidérmico, el meristema que lo origina es la protodermis, que eran esas células que yo les mostré, que estaban en esta zona, bien
hacia la periferia del órgano, en el caso del tallo, y en la raíz en esta zona, ¿sí? Bueno, habíamos dicho, las células epidérmicas son células que están vivas, que tienen pared primaria, que van a adquirir una forma dependiendo del órgano que recubran, ¿sí? Acá el tejido epidérmico ya es muy distinto al meristemático, porque suelen ser células más grandes, no son esas células como bien geométricas que vimos cuadraditas, sino que van a tener formas dependiendo de la estructura que estén cubriendo. La epidermis la vamos a encontrar en las hojas, en los tallos, en las raíces, en las flores, en los frutos, incluso en las semillas. En general, acá lo que vemos es un corte transversal de una hoja, ¿sí? Para decirles, por ejemplo, a ver, que vuelvo más para acá. Si yo agarrara esta hoja y la corto de esta manera, le corto una porción y la miro en el microscopio, vería una estructura como esta. Ya vamos a ver el resto de los tejidos que forman esta hoja. Pero lo que veo yo en las zonas exteriores es la epidermis, ¿sí? Que ustedes en corte transversal ven que son células, digamos, son células tubulares de poco espesor en general, ¿sí? Estas células ven que estas tienen mayor espesor. En general, las células epidérmicas suelen ser tubulares, de formas irregulares, pero su espesor es bastante pequeño. Y se encuentran recubriendo todos los órganos. Acá están recubriendo una hoja. En la parte de arriba, lo que se llama la cara adaxial, y en la parte de abajo de la hoja, lo que se llama la cara abaxial. Como les decía, la epidermis le da cohesión a los tejidos, ¿sí? Cohesión a los órganos, y además protege de la excesiva evapotranspiración. Las células epidérmicas, el tejido epidérmico en general, no hay, ven que acá se ve un tejido medio laxo, donde hay células dispersas. Toda esta zona donde yo no veo nada, son espacios intercelulares entre las células. En la epidermis no hay prácticamente espacios intercelulares, porque ese tejido cubre todo el organismo, ¿sí? Y no permite que haya intercambio de sustancias del interior hacia el exterior, solo lo permite de forma regulada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Esas células epidérmicas están muy cohesionadas, muy estrechamente unidas entre sí, y no dejan espacios intercelulares, ¿sí? La epidermis sería el análogo de las plantas a lo que es la piel en algunos animales, ¿sí? Es la primer barrera de protección de un organismo. Acá se puede ver una foto de una célula epidérmica más cerca. Les dije, las células epidérmicas tienen pared primaria, ¿sí? Una pared celulosa, una pared que no es muy ancha, y muchas veces esta pared está recubierta por una estructura que se llama cutícula. La cutícula es una estructura, es un compuesto, está formado por un compuesto químico que segrega la epidermis, y esta cutícula lo que hace es aportar, como en general la cutícula es impermeable, lo que hace es también contribuir a que no haya una evapotranspiración excesiva, ¿sí? Por otra parte, en esta cutícula, que puede ser de mayor o menor grosor, dependiendo de la especie, se pueden depositar ceras, que son compuestos químicos hidrofóbicos. Ustedes vieron, por ejemplo, ahora se me ocurre no sé si prestaron atención a las plantas acuáticas, o a la mayoría de las plantas que cuando uno las moja, no con mucha agua,
por tensión superficial se forman las bolitas de agua. Esta cutícula, la cera, que es impermeable, lo que hace es evitar que se acumule mucha agua en las hojas, porque al ser hidrofóbica, el agua se comienza a deslizar, porque si no, si se acumularía mucha agua, tiene que ver con una cuestión de peso del agua sobre las hojas. En las plantas acuáticas que tienen sus hojas en la superficie las puede hundir, entonces es importante que el agua no quede retenida sobre las hojas. Además, esta cutícula y estas ceras evitan muchas veces digamos, el peor enemigo de las plantas en términos de patógenos suelen ser los virus y los hongos. Los hongos depositan unas esporas, o conidios también que se llaman, en donde quedan depositados en las hojas y empiezan a crecer y invaden la hoja o infectan la planta a través de las hojas. Esta cutícula, las ceras, evita que esas estructuras de propagación de los hongos se fijen, entonces puede evitar que se enfermen las plantas. También contribuye en que los órganos bucales de muchos insectos que se comen plantas a veces no pueden penetrar esa cutícula y esas ceras, y además también ejercen una especie de reflexión de los rayos solares que evita el sobrecalentamiento. Entonces, las células epidérmicas junto con esa cutícula le confieren a las plantas una enorme protección. Y después las epidermis vamos a encontrar muy variadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ven células epidérmicas. Esto es de una planta, no sé si la conocen, que se llama Tradescantia, que sus hojas son de color violeta, y el color violeta de las hojas es, a veces uno le llama la atención que no sean verdes, porque esas hojas van a realizar fotosíntesis como el resto de las hojas, pero en sus células epidérmicas, donde no hay cloroplastos, las células epidérmicas no hacen fotosíntesis, muchas veces suele haber en las hojas o en la epidermis de las flores o los frutos, en estas células epidérmicas suele haber vacuolas. Las vacuolas, se acuerdan que es una organela que almacena agua, que tienen adentro pigmentos, por ejemplo, en este caso antocianinas, que le confieren esta coloración violeta, a veces roja, o a veces azul, dependiendo muchas veces del pH. Acá ven que, a diferencia de las células meristemáticas, esto es un corte transversal y esto es una vista superficial. Es como si estuviese viendo esto de la hoja. Ven que, a diferencia de las células meristemáticas, estas células ya están diferenciadas, los núcleos son muy pequeños, son células geométricas bastante alargadas, ¿sí? Como les dije, bastante tubulares, y hay variadas formas, ¿sí? Suelen ser, ven, de poco grosor, las células. Acá, por ejemplo, es la epidermis de las hojas de una planta que se llama Tradescantia. Acá ven las células epidérmicas que son como bastoncitos. Todo esto es epidermis. Esto es la epidermis de una semilla, creo que de semilla de ricino, y acá esta epidermis tiene células que son bien tubulares y finitas, son bastante diferentes a estas de acá. Esta es una epidermis de una semilla. Acá vemos otra epidermis, esto es de tallo, y ven la cutícula, lo gruesa que es. Todo esto rojo que se ve acá es cutícula. Esa sustancia que les dije que se pone se deposita sobre la epidermis, que puede ser más o menos fina dependiendo de la especie. Acá tiene una cutícula muy, muy, muy desarrollada. Bueno, acá se ve otro corte transversal de epidermis. Acá la cutícula es un poco más pequeña. Pero bueno, lo importante es un tejido que recubre a todas,
se los voy repitiendo como para que se fije. Recubre todos los órganos de las plantas, va a tener forma variada dependiendo del órgano que recubre. Si yo tengo un órgano como una hoja acintada, alargada en forma de cinta, en general voy a tener células epidérmicas de este tipo, alargadas, ¿sí? Otra cosa importante que les dije, que quiero mencionarles de lo que es células vegetales, yo acá, estas son células vivas, fisiológicamente muy activas, pero las células entre sí, que tienen esta pared celular que yo les dije, ¿ustedes se imaginan cómo es que se comunican? Porque esas células forman un tejido, están estrechamente unidas, y si son un tejido, es un tejido que es un conjunto de células similares que cumplen una función común, ustedes imaginarán que esas células tienen que estar comunicadas, no pueden ser cosas aisladas una de otras, ¿no? Hay una comunicación entre esas células. ¿Ustedes vieron o se imaginan cómo es la comunicación entre célula y célula? ¿Alguien se anima? ¿Era por esos puentes que se formaban? Parecido. ¿Alguno? Bueno, ahí les voy a explicar. ¿Puede ser que sean los plasmodesmos? Exactamente, los plasmodesmos. Los plasmodesmos están formados por membrana plasmática. Pero acá lo que decía Rocío, hablando de puentes, ¿sí? Si yo tengo una pared celular de celulosa, que es una estructura química bastante rígida, tiene que haber algo que permita que esos plasmodesmos estén entre dos células. Entonces, cuando yo tengo paredes primarias, voy a tener unas estructuras que se llaman campos primarios de punteaduras, ¿sí? Acá está esquematizada una pared celular. Esta es de una célula y esta es de otra célula, ¿ven? Célula A, célula B. Estas células entre sí están como unidas por una sustancia, por la laminilla media, que es una sustancia, ay, no me sale el nombre, era amilopectina. Amilopectina es una sustancia que se cohesiona bastante, y después de la laminilla media está la pared celular. Esa pared celular tiene adelgazamientos, como ven acá, en donde a través de esos adelgazamientos, que se llaman campos primarios de punteaduras, tienen esas estructuras que dijo Ezequiel, que son los plasmodesmos, que son cordones cordones de membrana que tienen citoplasma, que permiten que haya una comunicación entre las células. Y la comunicación entre las células es a través de compuestos químicos. Entonces, entre cada célula van a ir pasando compuestos químicos, como por ejemplo hormonas o algún otro tipo de sustancias, de señalización. Nombro las hormonas porque en las plantas los químicos más importantes de señalización son las llamadas hormonas vegetales, que son muy diferentes a las hormonas animales. Ya lo van a ver cuando vean sistema endocrino de animales. Las hormonas vegetales son muy diferentes y son compuestos químicos que establecen la mayor parte de la comunicación entre las plantas. Entonces, acá abajo podemos ver una foto de MET, de microscopio electrónico de transmisión, donde acá se ve, esto es pared celular acá, ¿ven? Pared celular, esto, de una célula, pared celular de la otra, esto es el citoplasma de la célula, y acá donde ven adelgazado, están estos cordones citoplasmáticos que se llaman plasmodesmos, ¿sí? No importa cómo es la estructura, pero es, digamos, membrana plasmática, en donde entre esta célula y la otra hay comunicación, y esa comunicación se da a través de estos plasmodesmos. Cuando la célula posteriormente en algunos tejidos tiene pared secundaria,
estos plasmodesmos dejan de existir y va a haber una estructura que se llama punteadura, que la vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que les quede claro que las células, estas epidérmicas, están muy unidas entre sí y comunicadas a través de estos plasmodesmos, y las paredes celulares son primarias y tienen campos de puntuación primaria, se llama así. O acá como lo ven, campo de puntuaciones primarias, y estas líneas acá son los plasmodesmos, ¿sí? Estas células, bueno, como les mencioné, son fisiológicamente muy activas, no poseen cloroplastos, ¿sí? O sea, no hacen fotosíntesis, recubren la planta, evitan el intercambio de gases, pero ustedes saben que las plantas realizan un proceso que se llama fotosíntesis, en donde, a grandes rasgos, a partir del dióxido de carbono, a través de un proceso fisiológico, a través del ciclo de Calvin, que ya van a ver en química biológica, terminan formando glucosa. Entonces, tiene que haber una regulación, un intercambio, y además les mencioné que como subproducto de esta fotosíntesis liberan oxígeno al ambiente. Entonces, si yo les digo que hay una epidermis que no deja entrar ni salir nada, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo es que hace fotosíntesis? ¿Cómo es que hay intercambio gaseoso? ¿Saben o escucharon de alguna estructura epidérmica que se encargue de regular este proceso? Bueno, en las células epidérmicas hay unas estructuras particulares que se llaman estomas. Estos estomas son células que son diferentes a las células epidérmicas propiamente dichas, que regulan la entrada y salida de los gases en las plantas, ¿sí? El estoma está conformado típicamente por dos células, esta es una célula y esta es otra, que son llamadas células oclusivas, o células de la guarda también lo pueden encontrar. Y acá, como pueden ver, entre estas, esto es una vista superficial en microscopio óptico, y esto es un corte transversal de un aparato estomático en microscopio electrónico de barrido. ¿Ven que acá se forma una especie de poro? Acá, entre estas dos células. Estas células oclusivas que forman el estoma, abren y cierran ese poro voluntariamente que se llama ostíolo. Entonces, de esta manera, cuando la planta pierde agua a través de estos poros, en forma de vapor de agua, cuando la planta está sujeta a falta de agua o a mucho calor, estos estomas se cierran, ¿sí? Este poro se cierra, estas dos células se unen nuevamente, no tienen uniones, no tienen plasmodesmos, pero pierden turgencia, pierden agua, y cierran este poro, evitan que la planta siga perdiendo agua. Y cuando están abiertos, ahí se da un intercambio activo de vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. Ingresa dióxido de carbono, sale vapor de agua y oxígeno. ¿Sí? El dióxido de carbono ingresa, se utiliza para la fotosíntesis, y como subproducto sale oxígeno, y además sale por un proceso natural de evapotranspiración, salen moléculas de agua en forma de vapor. Este proceso, si no recuerdo mal, en la fotosíntesis se ve bien en química biológica, nosotros creo que no lo damos. Bien, entonces, la forma de regular la entrada y salida de gases de la epidermis en las plantas es a través de estas células que se llaman estomas. Y los estomas también
tienen características anatómicas que pueden hacer que yo pueda identificar a una especie a través de cómo es la forma de sus estomas. Estas son las células oclusivas, ¿sí?, del estoma. Estos redondelitos verdes, ¿qué creen que puede llegar a ser? ¿Qué puede ser un redondelito adentro de una célula que tenga color verde? Esto no está teñido con nada. ¿Cloroplastos? Bien, cloroplastos. Yo les había mencionado que la epidermis no hace fotosíntesis y no tiene cloroplastos. Pero los estomas sí, los estomas hacen fotosíntesis y tienen muchos cloroplastos porque, bueno, estas son unas células que son muy activas, entonces necesitan generar mucha energía para abrir y cerrar ese poro. Entonces, están fisiológicamente separadas del resto de las células epidérmicas y son fotosintéticas. Los estomas, acá, bueno, acá en este corte transversal, en el microscopio electrónico de barrido, podemos ver algunas organelas. Acá se ve la vacuola, ven qué grande que es la vacuola, perdón, el núcleo. Este acá es un núcleo, este es otro núcleo. Acá se ve una vacuola. Esto que ven en blanquito acá son todos cloroplastos, que recuerdan que el cloroplasto tiene mayormente clorofila, pero también produce almidón y queda almacenado en los cloroplastos. Acá más abajo se puede ver cómo se ve un estoma en el corte transversal, cómo se vería si yo lo miro acá. El otro estoma yo lo estaba mirando en superficie, en la superficie de la hoja. Este estoma que yo les muestro ahora es si yo lo pudiese ver acá, no sé si notan que ahí se ve un estoma. Bueno, y acá se ve lo mismo, que tiene una gran vacuola, los cloroplastos, ¿sí? Y esta parte de acá es el ostíolo, el poro ese que forma, perdón, acá abajo. Estas células se separan, ¿sí? Al separarse una de la otra, acá no están unidos por plasmodesmos, permiten el ingreso y el egreso de distintos gases en las plantas. Bueno, acá vemos otro tipo de estomas. Estos estomas en forma de riñoncito son típicos de las dicotiledonias y las monocotiledonias no gramíneas. Las monocotiledonias no gramíneas son un tipo de monocotiledonias que son las que no son los pastos y los cereales, ¿sí? Son, no sé si conocen las calas, bueno, el lazo de amor, los lirios, qué sé yo, el crinum, esas son todas monocotiledonias no gramíneas. Acá en las gramíneas, que es lo que le dije los pastos, ven que los estomas, esto no es la célula oclusiva, ¿sí? La célula oclusiva es esta cosa que tiene forma de mancuerna o de pesita, ven que es dilatado en los extremos y más finito en la parte central. Esto es una célula epidérmica, esto es lo que se llama una célula anexa, ahora les voy a mostrar, y estas dos son las células oclusivas. ¿Se entendió lo de los estomas? ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, podemos tener distintos tipos de acomodamientos de los estomas, para decirlo de alguna manera. Los estomas en general están, les dije, están separados de las células epidérmicas, están separados fisiológicamente, ¿sí? Forman parte de ese tejido, del tejido epidérmico, pero cumplen otra función, no la de protección del tejido epidérmico, sino la de intercambio gaseoso. Y tienen una estructura distinta a las células epidérmicas propiamente dichas. Acá vemos
una fotografía en microscopio electrónico de una planta que se llama Victoria cruciana, que es el irupé, no sé si la conocen, es como parecida a la flor de loto, en donde acá se ven los dos estomas, el estoma, ¿ven? Las dos células oclusivas, ¿ven el estoma? Y estas son las células epidérmicas, propiamente dichas. ¿Ven? Acá. Que no, en este caso no son tubulares, son irregulares. Este tipo de estomas, que está solito el estoma y las células epidérmicas rodeándolo, se denominan anomocíticos, ¿sí? Es un nombre que se le da. Estos estomas que ven acá, ven, esto es la célula oclusiva, una célula, otra, esto es el estoma, y en este caso, este estoma está acompañado por dos células que se llaman anexas, que esas células sí están ligadas fisiológicamente al aparato estomático, forman parte del aparato estomático. Estas de acá son células propiamente dichas, epidérmicas propiamente dichas, y estas son células anexas, ¿ven? Bien al costado. Este tipo de estoma se llama parasítico. ¿Por qué? Porque tengo dos células anexas paralelas al estoma. Otro ejemplo de estoma que tiene células anexas es este, Daucus carota, es el nombre científico de la zanahoria. En sus hojas, los estomas acá está el estoma y está acompañado por dos células anexas, pero en este caso no están paralelas a las células anexas, entonces se lo denomina como diacíticos. Bueno, y después podemos tener estomas helicocíticos, tetracíticos acá, porque están formados, acompañados de 4 células anexas, y eso es importante porque es un carácter diagnóstico. Ahora lo miro, anda a mostrarle a papá. Una más, bien, yo después lo miro. No, no me dio una más. Papi me ganó. Papá te ganó, bueno, pero yo lo miro, andá ya. Pero yo me Entonces, las especies en general, este carácter es conservado, ¿sí? Todas las hojas de todas las zanahorias tienen los estomas diacíticos, por ejemplo, ¿sí? Es un carácter diagnóstico de identificación de especies. Acá, bueno, esto lo podemos ver más adelante, se los adelanto un poquito, pero esto me parece que iría mejor para más adelante. Nosotros la epidermis y esos estomas que les decía lo vemos acá, en esta vista superficial de la hoja, no en un corte. Las dicotiledonias, en general, tienen variadas formas, pero las más comunes es esta forma de hoja que uno dibujaría cuando hace un dibujito de una hoja, esta forma que se puede decir que es oblonga, en donde los haces vasculares que están formados por, los tejidos vasculares que están formados por xilema y floema, tienen una disposición reticulada, en forma de red, ¿sí? Vemos un eje central y ramificaciones laterales. En cambio, las monocotiledonias, las hojas suelen ser acintadas y sus haces vasculares están dispuestos paralelamente. Y las células epidérmicas, en estas células suelen ser más irregulares, como la anterior que les mostré, esta, pueden tener esta forma, o pueden tener esta formita, o esta, ¿ven que son irregulares? Pero las monocotiledonias, como les había mostrado antes, suelen tener estas formas de células alargadas, tubulares, ¿sí? Por esto que les decía que van a tener diferentes formas las células epidérmicas según el órgano que recubran. Y acá las células epidérmicas que recubren estas hojas de monocotiledonia suelen ser alargadas, suelen ser de formas geométricas alargadas. Y acá podemos discriminar cómo son las epidermis de las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿sí? En general las monocotiledonias no gramíneas, esto es de una planta que se llama Crinum, vemos los estomas que son así arriñonaditos, y células alargadas, ¿ven?
células bien alargadas. Esta es una vista superficial de una epidermis de una hoja de una gramínea, donde acá se ven esos estomas que yo les decía que tienen esa forma de mancuerna, ¿sí? Son bien típicos de las gramíneas, de todos los pastos. El maíz, por ejemplo, es una gramínea, la caña de bambú es una gramínea, y todos van a tener este tipo de estomas, con estas células en forma de mancuerna y 2 células anexas acompañándolo. Y las células epidérmicas bien alargadas. Chicas, ¿se pueden ir para allá? No, esta María me quitó. No, dale. Y Qué después, poca paciencia. vos porque no estás todo el día con ellas dentro de esta casa. Hace Yo 6, 7 meses Ahora estoy con mi hijo, ¿eh? haciendo Con mi hijo de 22 haciendo años, de pero- maestra y qué sé yo. No, está bien. Es un chiste, Ana, no te pongas más nerviosa. Bueno, y acá ven las epidermis de dicotiledonias, tienen los estomas, ven que acá están bien ordenaditos. Bueno, lo dejo ahí. Pero cuando tú la sabes, Bueno, yo me pongo después. Vos ahora andá, después yo no, lo miro. escondelo. Está escondido, nadie lo encuentra. Ahí está. Ahí está escondido, nadie lo ve. Los estomas, ¿vieron que están ordenaditos? Como se ve acá, ¿ven? Que están ordenaditos, como paralelos. En las dicotiledonias están dispersos, así, como desordenados, ¿ven? Y las células suelen ser más irregulares. Y otra estructura, ya falta poco, no sé, deben estar ya agotados, vos Beatriz te agarrás la cara también. Otra estructura que se encuentra en la epidermis son los pelos. ¿Ven? Esto es un pelo. Y los pelos cumplen diferentes funciones. Vamos a tener pelos de varias formas, pero básicamente vamos a tener pelos que que le llamamos tricomas, o pelos, vamos a llamarle tricomas, tiene otra terminología botánica, pero no importa, que tienen variada forma, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, pueden estar ramificados, pueden tener esta forma, que si yo lo veo de arriba se ve así, pueden tener esta forma que se le dice que son pelos dendríticos, y hay pelos glandulares, como son estos, que puede haber unicelulares y pluricelulares. Estos pelos, y acá se ven fotografías, esta por ejemplo, es un pelo, ¿conocen la ortiga? ¿Alguna vez tocaron hojas de ortiga? ¿Se clavaron pelos de ortiga? La ortiga tiene este tipo de, es una plantita, es una hierba o una maleza, tiene en la epidermis de sus hojas estos pelos que lo defienden contra la herbivoría, porque estos pelos están formados por una estructura de sílice, sílice es como vidrio, que forma como una especie de aguja, que cuando uno lo toca, se corta la punta, y si no recuerdo mal, lo que inyecta este pelo es ácido fórmico. Entonces produce una gran irritación y ardor. Entonces, este pelo glandular, por ejemplo, la ortiga, protege a la planta de la herbivoría. ¿Sí? Un animal que prueba una vez la ortiga digamos, se irrita con el ácido que tiene, no lo vuelve a comer. Entonces, es una forma de evitar, de protección, de evitar la herbivoría. Y después estos pelos así glandulares, o glándulas, son las responsables de liberar todos esos aceites esenciales que le otorgan los aromas características a las plantas aromáticas, como son, qué sé yo, la lavanda, la menta, la salvia, ¿sí? Todo lo que son, bueno, iba a decir los cítricos, pero los cítricos tienen otro tipo de glándulas, no estas glándulas. En estas células epidérmicas se almacenan esos aceites esenciales
que son liberados al exterior, que en general esos aromas agradables son para atraer a los insectos polinizadores. Y los humanos los aprovechamos para todo lo que es la industria de la perfumería, la industria cosmética y demás. Y el otro tipo de pelos no glandulares o eglandulares que se le dice, son pelos que sirven para la protección, ¿sí? Por ejemplo, plantas que ustedes las ven de color grisáceo, como la lavanda, no sé si conocen la lavanda, que tiene un color grisáceo, está llena de pelos de este tipo, de estos pelos ramificados, dendríticos se llaman. Estos pelos lo que le otorgan un color grisáceo, pero lo que hacen es evitar la excesiva evapotranspiración. Por el tema de que ustedes habrán visto en física, que aumentan la capa límite de la superficie, al haber pelos, muchos pelos acá, una de las cosas que hace que las plantas evapotranspiren más es cuando corre el viento, ¿sí? Cuando hay muchos pelos, el flujo de aire pasa más lentamente y se disminuye la evapotranspiración. En general, las zonas cercanas a los estomas tienen muchos pelos, evitando esta excesiva evapotranspiración. Bueno, y además evitan también que a veces se fijen los conidios de las esporas, los conidios o esporas de los hongos, tienen carácter defensivo, y bueno, y estos pelos glandulares. Y también el tipo de pelos de una epidermis sirve como carácter diagnóstico para identificar una especie determinada. Y ya voy terminando antes de que haya un suicidio masivo. La epidermis recubre todos los órganos, como las hojas, los tallos y las raíces, pero cuando yo tengo estructuras leñosas, como ven acá, como un árbol, la epidermis deja de existir, pasa a ser reemplazada por otro tejido de protección que se llama peridermis. ¿Sí? ¿Ven? Esto es la peridermis, que se origina a través de este tejido meristemático secundario que se llama felógeno, que está ubicado acá. ¿Ven? Estas celulitas que están acá. Este felógeno produce hacia afuera suber, que es esto, que es el vulgarmente llamado corcho, y hacia adentro la felodermis. Son estructuras de protección que aparecen mayormente en las partes leñosas de las plantas. En general, esto no lo vamos a ver en las hojas tienen epidermis como las que describí anteriormente. Los tallos, una vez que son adultos, se generan estas estructuras llamadas peridermis a través de este meristema denominado felógeno. Y esto que ven acá, ¿vieron que en los árboles se ven cicatrices como lentejitas? Estas cicatrices se llaman lenticelas. Se llaman lenticelas porque tienen forma de lenteja. Y es en un corte, en microscopio vería una estructura así. ¿Cómo? Un tallo ya leñoso, desarrollado, no va a tener estomas. Los tallos también requieren intercambio gaseoso. Si bien no hacen fotosíntesis, las células de los tallos respiran, porque las plantas también respiran. El intercambio gaseoso lo realizan a través de estas estructuras llamadas lenticelas, que son generadas en la peridermis, que es una estructura de protección secundaria generada por el meristema llamado felógeno. Y hasta ahí creo que estamos por hoy. No sé si quieren hacer Sí, yo alguna... creo que podríamos, no sé, Ana, podemos dejar hoy acá, porque ya se fueron 2 chicas. Sí, porque fue cansador, pero no sé si... No, creo que fue claro, no sé, bueno, que hablen las alumnas. Pero lo dejamos